El caso de Sherlock Holmes y el misterio del relicario maldito. El hombre en la niebla fue en una tarde de peculiar quietud, cuando el caso llegó por primera vez al 221 Bytes de Baker Street, arrastrado por la niebla londinense. Lo recuerdo bien. Holmes había pasado la mayor parte de la tarde envenenando metódicamente la atmósfera de nuestra sala de estar con un experimento particularmente nocivo, cuyos vapores se enroscaban contra los cristales como si fueran seres vivos. Han sentado en mi escritorio, buscando desesperadamente refugio, tras un volumen de revistas médicas. Oí un alboroto en la calle, los pasos apresurados de un hombre resonaban entre los adoquines, con el rítmico golpeteo de un bastón marcando su paso. Holmes, reclinado en su silla con la indolencia de una pantera en reposo, inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera en sintonía con alguna frecuencia oculta en el ruido. Un visitante, murmuró en bajé mi diario. ¿Un paciente para mí o un rompecabezas para ti? Holmes sonrió levemente. Esto último, mi querido Watson, y urgente, si no me equivoco. Antes de que pudiera preguntar más, se escuchó un golpe frenético en la puerta. La señora Hudson apareció. Un momento después, con expresión preocupada. Un caballero desea verlo, señor Holmes. Se niega a esperar. Holmes señaló la puerta. Entonces, por favor, déjenlo entrar antes de que se desplome en nuestro umbral. El hombre que entró era de mediana edad. Vestía un abrigo fino pero desgastado por el viaje, con el rostro pálido y demacrado, bajo una barba bien recortada. Llevaba el cabello despeinado y sus manos enguantadas temblaban al quitarse el sombrero, pero fueron sus ojos, oscuros y hundidos, los que llamaron mi atención. Cargaban con la mirada de un hombre perseguido por algo invisible. Holmes, siempre observador, se fijó en los pantalones manchados de barro del hombre, el puño deshilachado de su manga izquierda y la curiosa hendidura en el dedo anular de su mano derecha, donde una vez había estado una banda, pero ahora faltaba. Señor Holmes, jadeó el hombre, agarrándose al respaldo de una silla. He venido a pedirle ayuda. Hay una maldición sobre mí. Holmes arqueó una ceja. ¿Una maldición? El hombre asintió con entusiasmo, apretando los dedos alrededor del respaldo de la silla. Sir, y ya ha empezado a pasar factura. Mi sirviente ha muerto. Un tenso silencio llenó la habitación. Holmes se inclinó ligeramente hacia adelante, clavando su mirada penetrante en el hombre. Siéntese, señor, y tenga la amabilidad de decirme su nombre. ¿Y por qué cree? Su destino está sellado. El hombre se hundió en la silla, exhalando temblorosamente. Me llamo Theodore Upton, y creo que todo empezó cuando tomé posesión del relicario maldito de San Bartolomé. Holmes juntó los dedos. Sus penetrantes ojos brillaban de interés. «Un relicario, dices». Upton asintió, con la respiración aún entrecortada. «Uno de lo más inusual, señor Holmes. Un cofre de marfil, no más grande que la mano de un hombre, que se dice que contiene el hueso del dedo del mismísimo San Bartolomé. Fue descubierto en un monasterio abandonado en el sur de Francia y traído a Londres por un anticuario llamado Vincent Tremose». Fruncí el ceño. San Bartolomé, el apóstol, el que era desollado vivo. Terminó Holmes con un destello ilegible en su expresión. Upton tragó saliva con dificultad. Sí, doctor Watson, y si la leyenda es cierta, esta reliquia conlleva una terrible maldición. Cualquiera que la profane sufrirá la misma suerte que el santo. Holmes se recostó ligeramente, tamborileando distraídamente con los dedos contra el brazo del sillón. «Supongo que no es usted supersticioso, señor Upton». Upton dudó. «No lo era, señor Holmes, pero cuando compré el relicario, empezaron a suceder cosas extrañas». Holmes le hizo un gesto
para que continuaran. Upton respiró hondo, recomponiéndose. Adquirí el relicario en una subasta privada hace 3 noches. Esa misma noche, mi sirviente, Henry Clark, fue encontrado muerto. En mi Lestrade, que había entrado a mitad de la historia, soltó una burla. ¿Y cómo murió el pobre diablo? La expresión de Upton se ensombreció. Le habían arrancado la piel de las manos. Incluso Holmes pareció quedarse quieto ante eso. Lestrade masculló una maldición en voz baja. Dios mío. La voz de Upton se convirtió en un susurro. Y hay más. Falta el relicario. A los dedos de Holmes se apretaron ligeramente. ¿Cuándo lo viste por última vez? La noche que murió Henry, dijo Upton. Estaba guardado bajo llave en mi estudio, sobre mi escritorio. Cuando llegó el alguacil ya no estaba. Fruncí el ceño. Entonces, ¿de seguro fue robado? Quizás durante el alboroto por la muerte de tu sirviente. Upton negó con la cabeza. Eso es lo que pensé. Pero mi estudio estaba cerrado por dentro. No había señales de haber forzado la entrada ni de que faltaran llaves. La policía estaba desconcertada, pero le digo, señor Holmes, algo extraño está ocurriendo. Holmes tamborileó con los dedos, con la mente ya acelerada. El cuerpo, Watson. ¿Qué hay con él? Upton tragó saliva. El cirujano de la policía lo examinó. No había heridas defensivas, ni señales de forcejeo. Era como si su piel simplemente se hubiera desprendido. Un escalofrío frío me recorrió el cuerpo. Holmes exhaló lentamente y, sin embargo, ambos sabemos que estas cosas no ocurren por medios sobrenaturales. Lestrade resopló. Un asesinato en una habitación cerrada y una reliquia desaparecida. Tiene la leyenda ladrón y espada escrita por todas partes. Holmes sonrió levemente. Ah, sí, Lestrade. Y sin embargo, ¿cómo se comete un asesinato en una habitación cerrada? ¿Se roba algo sin tocar nada y desaparece sin dejar rastro? Lestrade frunció el ceño. Es tu trabajo averiguarlo, Holmes. Holmes se levantó bruscamente, recuperando su abrigo y sombrero. Entonces no perdamos ni un segundo más al señor Upton. Nos llevará a su casa enseguida. Upton asintió y se puso de pie, aunque aún le temblaban las manos. ¿Me ayudarás entonces? Holmes sonrió, aunque solo sea para satisfacer mi curiosidad. Señora, porque si hay un hombre lo suficientemente astuto como para hacer creer que una maldición ha cobrado vida, entonces creo que estamos ante un villano de lo más ingenioso. Holmes se volvió hacia mí. Sus ojos grises estaban llenos de emoción. Vamos, Watson. Tenemos que atrapar un fantasma. 2. Un estudio en las sombras. El aire de medianoche era húmedo y opresivo, mientras nuestro carruaje traqueteaba por las calles de Londres, rumbo a la residencia de Theodore Upton. Holmes estaba sentado frente a mí, con las manos entrelazadas, absorto en sus pensamientos, y la mirada distante, como si ya estuviera analizando el rompecabezas que se le presentaba a Lestrade. Sentado a mi lado, dejó escapar un gruñido bajo, revolviéndose, incómodo. Le digo, Holmes, esto no me interesa en absoluto. Un asesinato en una habitación cerrada ya es bastante malo. Pero cuando empiezas a traer maldiciones y huesos antiguos, todo el asunto se convierte en una superstición absurda. Holmes sonrió levemente. Ah, Lestrade, su escepticismo es tan predecible como la marea. Y, sin embargo, en todos nuestros tratos, debe admitir que siempre hay una respuesta racional acechando bajo el velo de lo inexplicable. Lestrade se cruzó de brazos. Y ya tienes una teoría, ¿verdad, Holmes? Exhaló suavemente. Tengo y certeza que a menudo es más valiosa que las conclusiones prematuras. Se golpeó ligeramente la rodilla con los dedos. Los detalles son de lo más intrigantes. Un artefacto de significado religioso. Una muerte con connotaciones rituales
y una aparente imposibilidad de acceso. Volvió la mirada hacia Upton, que se retorcía las manos con nerviosismo. «Dígame, señor Upton», murmuró Holmes, «¿por qué compró el relicario?» Upton se removió incómodo. «Siempre me han interesado las antigüedades. Mi colección es bastante extensa. Cuando me enteré de la subasta del relicario de San Bartolomé, supe que tenía que adquirirlo. Fue un hallazgo extraordinario». Holmes entrecerró los ojos ligeramente. «El interés por la historia es admirable, señor Upton. Pero, ¿era suyo o de otra persona?» Upton dudó, aferrándose al borde del abrigo con los dedos. «¿Qué quieres decir? ¿Quieres decir?» Holmes lo observó un momento más y luego sonrió levemente. «No importa. Veremos qué nos dice su estudio». En ese momento, el carruaje se detuvo bruscamente. La casa que teníamos delante era una casa grande, pero sin nada destacable, con ventanas oscuras y silenciosas, salvo por una única luz parpadeante. En el estudio del piso superior, Holmes bajó del empedrado mojado contemplando la casa. «El hogar de un hombre es su castillo, Watson, pero esta noche también puede ser su tumba secreta». Tumba secreta. El estudio donde murió Henry Clark estaba exactamente como lo dejó Upton, con un ligero olor a descomposición aún en el aire. Los guardias habían pasado, por supuesto, pero todo permanecía inquietantemente intacto, en una habitación congelada. En el instante de su último aliento, un pesado escritorio se encontraba al fondo de la habitación, con una lámpara de aceite titilando junto a una colección de libros y papeles. Cerca de la pared había una vitrina, medio llena de diversas baratijas antiguas. Las gruesas cortinas de terciopelo estaban corridas, impidiendo ver la ciudad. Y luego, por supuesto, estaba la mancha de sangre, una mancha oscura, casi ennegrecida. Estropeaba la alfombra persa en el centro de la habitación. Los agentes habían movido el cuerpo, pero el recuerdo de su presencia persistía. Una horrible sombra en el suelo. Holmes se movía con deliberada precisión, sus agudos ojos absorbiendo seguí su mirada, intentando ver lo que él veía. «No hay señales de entrada forzada. No hay disturbios en Lestrade», gruñó. «Pero un hombre ha muerto, y la maldita reliquia ha desaparecido». Holmes se volvió hacia Upton. «¿Dónde exactamente se colocó el relicario?» Upton señaló el escritorio. «Aquí, justo al lado de la lámpara». Holmes asintió y se agachó, deslizando las manos sobre la superficie del escritorio con la delicadeza de un pianista. Pasó los dedos suavemente por el borde de la madera y luego por el suelo. Con expresión indescifrable, después de un momento, se levantó. Curioso, Lestrade frunció el ceño. «¿Qué es?» Holmes se enderezó. «Hay polvo en todo este escritorio, manos». Enano. De hecho, una pequeña silueta rectangular permanecía sobre la madera, nítida e intacta entre el polvo acumulado. Las dimensiones exactas del relicario desaparecido al Lestrade, resopló. «Bueno, eso confirma lo que ya sabíamos, fue robado». Holmes sonrió levemente. «¿De verdad?» Lestrade parpadeó. «¡Claro que sí!». Holmes se giró hacia el gabinete, observando los paneles de vidrio. Su reflejo se contrajo contra la luz parpadeante. Inclinó ligeramente la cabeza y de repente extendió la mano y golpeó el cristal con los nudillos. En un ruido hueco resonó por la habitación. Upton dio un pequeño salto. «¿Señor Holmes?» La expresión de Holmes se agudizó. «Se volvió hacia Upton». «Este armario», dijo, «siempre estuvo aquí». Upton dudó. «Pues sí, lleva aquí años». Holmes golpeó el lateral de la madera, como si escuchara algo. Luego, con un movimiento rápido, presionó las manos contra los bordes, y todo el panel se deslizó hacia adentro. Me quedé sin aliento. Un compartimento oculto. Holmes sonrió débilmente y metió la mano en el interior. Y entonces, en la tenue luz del estudio,
Sacó una única mano enguantada de blanco. Por un momento, pensé que era una extremidad amputada. Entonces me di cuenta, era un guante, endurecido por una fuerza invisible, con los dedos curvados hacia adentro como una garra. La sala cayó en un silencio atónito. Holmes le dio la vuelta al guante, con expresión indescifrable. Luego, en voz baja, murmuró: «Ahora sí que vamos por buen camino». Lestrade se recuperó primero. «¿Qué demonios es eso?». Holmes levantó el guante, examinando con los dedos su textura rígida e inflexible. «Fascinante, Watson. ¿Qué opina de esto?». Me acerqué, observándolo bajo la luz. La superficie era áspera, casi quebradiza. Dudé. Luego extendí la mano para tocarla, pero me retiré bruscamente. Hacía frío. Un frío anormal. Trog saliva. «Este no es un guante cualquiera. Está tratado con algo». Los ojos de Holmes brillaron. «En efecto, Watson, algo realmente extraordinario». Upton, visiblemente conmocionado, tartamudeó. Pero, ¿qué significa eso?». Holmes dio vueltas al guante entre sus manos, con una mirada penetrante. «Significa, querido Upton, que su maldito relicario es solo una pieza de un engaño mucho mayor». «Era Lestrade», frunció el ceño. «¿Y el sirviente cómo murió?». Holmes se volvió hacia el escritorio, con la mirada fija en la alfombra manchada. «De sangre. La respuesta, mi querido Lestrade, reside en cómo murió». Me miró fijamente. «Watson, ¿recuerda lo que dijo Upton? La piel del hombre fue encontrada desollada de sus manos». Asentí con tristeza. «Sí, una herida horrible». Holmes sonrió levemente. «Entonces dígame, si un hombre quisiera simular semejante herida sin levantar un arma, ¿qué sustancia usaría?». Inhalé profundamente cuando me di cuenta. Holmes asintió con aprobación. «Exactamente, Watson». Se volvió hacia los demás. «Esto no fue una maldición, fue una ejecución. Y el arma homicida no fue una daga, sino una sustancia química». Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Lestrade exhaló bruscamente. «Entonces, ¿no estamos tratando con un fantasma?». Los ojos de Holmes brillaron. «No, Lestrade. Estamos tratando con un científico. 3. Una muerte sin espada». El descubrimiento del guante endurecido arrojó una sombra aún más oscura sobre el caso. Ya no se trataba simplemente de un artefacto desaparecido o de los temores supersticiosos. De un hombre en sí había cometido un asesinato por medios tan insidiosos, tan precisos, que no había dejado rastro inmediato de crimen. Holmes levantó el guante, dándole vueltas con los dedos en la tenue luz del estudio. Sus penetrantes ojos grises brillaban fascinados, como si examinara un insecto atrapado en ámbar. «Caballeros», murmuró, «es el instrumento de nuestro crimen». Lestrade resopló. «¿Qué?». Holmes sonrió levemente. «No es un guante cualquiera, Lestrade. Es un guante sometido a un proceso químico muy específico. Se ha endurecido, se ha vuelto quebradizo y se arrancó un dedo de un golpe, dejándolo desmoronarse». Inhalé profundamente. «Dios mío». Upton, todavía visiblemente conmocionado, murmuró. «Pero, ¿qué significa?». Holmes se sacudió las manos. «Significa, mi querido Upton, que su sirviente no murió por accidente ni por fuerzas sobrenaturales. Fue asesinado de la manera más ingeniosa, mediante el uso de un agente corrosivo, probablemente aplicado de forma desprevenida». Frunció el ceño. «¿Corrosivo?». Holmes asintió. «Algo potente. Quizás un ácido concentrado o un compuesto alcalino, refinado y administrado con cuidado. La misma sustancia que afectó a este guante podría haberse usado de forma mucho más letal». Upton se estremeció. «¿Quieres decir que las manos de Henry Clark estaban disueltas?». Holmes suspiró. «No exactamente, pero cualquiera que sea la sustancia química empleada, se aplicó con intención
deliberada, asegurándose de que el cuerpo cargara con la ilusión de una maldición bíblica. Un pesado silencio llenó la habitación. Finalmente, Montague tragó saliva con dificultad. Entonces, ¿la maldición del relicario es solo una astuta treta? La expresión de Holmes se ensombreció. Oh, no lo tomaría tan a la ligera, Lord Montague, porque si bien la maldición en sí misma puede no ser más que una ilusión, el miedo que infunde es muy real. Y ahí, se dio un golpecito en la sien, es donde reside el verdadero poder. El Lestrade exhaló bruscamente. Así que buscamos a un hombre que no solo tenga acceso a sustancias químicas raras, sino que también sepa cómo usarlas sin dejar rastro. Hall sonrió levemente. En efecto, han un hombre de ciencia, un hombre de paciencia, y lo más importante, un hombre que quería la muerte de Henry Clark. Holmes se volvió hacia Upton, con la mirada penetrante y escrutadora. Dígame, señor Upton, ¿qué clase de hombre era Henry Clark? Upton parpadeó. ¿Qué? Holmes, repitió su servidor. Hablom de él, de sus costumbres, de su... Upton vaciló, como si no estuviera preparado para una pregunta tan común frente a tanto horror. Bueno, dijo lentamente, era un buen hombre, él, tranquilo. ¿Llevaba conmigo 5 años? Quizzes, MS. Holmes asintió. ¿Y durante todos esos años, se interesó alguna vez por su colección de antigüedades? Upton frunció el ceño. No, en absoluto. No apreciaba ni las reliquias ni la historia. Holmes ladeó levemente la cabeza. Why, sin embargo, murió en presencia de alguien. ¿Entró alguna vez en su estudio sin que nadie lo invitara? Upton negó con la cabeza rápidamente. No, nunca. Siempre respetó mi privacidad. A los dedos de Holmes tamborileaban distraídamente contra el reposabrazos, y sin embargo lo encontraron muerto en esta misma habitación. Sin el relicario, Lestrade gruñó. ¿A qué te refieres, Holmes? Holmes suspiró. Piénselo, Lestrade. Un hombre muere en circunstancias imposibles, despojado de su piel como por una mano invisible, y dejado en una posición diseñada para infundir terror. Una reliquia supuestamente maldita, desaparece sin dejar rastro. Y sin embargo, señaló Upton, nuestro anfitrión afirma que Clark no tenía ningún interés en los artefactos, ni motivo alguno para tocarlos. Me puse rígido en entonces. ¿Por qué estaba aquí? Holmes sonrió levemente. Watson, esa es precisamente la pregunta que debemos responder. Su mirada se desvió hacia Upton. Dime, ¿Clark tenía enemigos? Upton frunció el ceño. Bueno, no lo creo. La expresión de Holmes se ensombreció. Entonces quizá tenía algo mucho más peligroso. Lestrade arqueó una ceja. ¿Y qué es eso? Holmes exhaló. Un secreto. Justo cuando Holmes terminó de hablar, un grito repentino estalló desde abajo. Upton se estremeció y palideció. ¿Qué demonios? Lestrade ya se estaba moviendo. Eso vino de los aposentos del servicio. Bajamos corriendo las escaleras, siguiendo el origen del alboroto. En cuanto entramos en el estrecho pasillo, nos encontramos con una escena espantosa. Una joven sirvienta temblaba violentamente, con las manos agarrándose la garganta. Sus ojos, abiertos y aterrorizados, miraban fijamente el suelo, y allí, tendido sobre las tablas de madera, estaba el cuerpo sin vida de un hombre. Upton jadeó en voz alta. Benson. Me arrodillé rápidamente, buscando el pulso. Pero antes de que mis dedos llegaran a su muñeca, supe que era demasiado tarde. Holmes se quedó de pie junto a mí, con una expresión indescifrable. Watson. Exhalé bruscamente. Muerto. Lestrade maldijo en voz baja. Maldita sea. Primero Clark, y ahora esto. La voz de Upton tembló. Benson era mi Mayo Monel. Él fue quien nos abrió la puerta esta noche. Holmes se arrodilló a mi lado, rozando con los dedos la ropa del cadáver. Al cabo de
Un momento. Extrajo algo del puño cerrado del hombre, en un solo trozo de pergamino, desplegándolo con cuidado. Holmes leyó en voz alta: Anne confiesa antes de que se encuentre la reliquia, o sufre como sufrió el santo. Anne silenció frío. Cayó sobre el pasillo. Anne Lestrade murmuró: bueno, si eso no es una amenaza, no sé qué es un Holmes. Se enderezó y se guardó la nota en el abrigo. Oh, es más que una amenaza. Lestrade se giró hacia Upton. Es un ultimátum. En la sala se llenó de tensión. El peso de la muerte nos oprimía en Holmes. Se cruzó de brazos, con la mente ya acelerada. Watson, ¿qué opinas? Exhale. 2 hombres muertos, ambos sirviendo a Upton, ambos en circunstancias misteriosas. Y ahora Anne. Una nota. Anne Lestrade refunfuñó. Alguien está jugando un juego muy peligroso. Anne. Holmes asintió. Y sin embargo, el juego sigue su curso. Anne. Su mirada se dirigió nuevamente hacia el Mayor Rodemont, sin vida, y su voz se redujo a un susurro. Aún no hemos visto el movimiento final. 4. Un rompecabezas de muerte y engaño. El cuerpo sin vida de Benson yacía despatarrado en el suelo, de madera, con el rostro contorsionado en una expresión de silencioso horror. El mensaje que Holmes había recuperado del puño cerrado del muerto aún permanecía en mi mente. Sus escalofriantes palabras se repetían como una maldición. Anne confiesa antes de que se encuentre la reliquia, o sufre como sufrió el santo. ¿Quién lo había escrito? ¿Y qué sabía Benson que justificara semejante destino? Holmes permaneció de pie junto al cadáver, con las manos entrelazadas a la espalda, observando cada detalle con su mirada penetrante. Su perfil afilado estaba iluminado por la parpadeante luz de gas, y durante un largo instante no dijo nada a Lestrade. Siempre impaciente, dejó escapar un suspiro de irritación. Y bien, Holmes, no nos deje en suspenso. ¿Qué opina? Holmes no respondió de inmediato. En cambio, se agachó junto al cuerpo, deslizando las yemas de los dedos suavemente por la tela de la chaqueta del Mayor Rodemont. Luego, con delicada precisión, extrajo algo pequeño y quebradizo de la manga del muerto. Lo sostuvo a contraluz. Un solo fragmento de pergamino. Murmuró. Fruncí el ceño y me acerqué. Otra nota. Holmes negó con la cabeza. No, Watson. Esto es diferente. Esto, Anne, es más antiguo. Anne Lestrade se inclinó, entrecerrando los ojos al ver el delicado trozo entre los dedos de Holmes. Parece que se ha quemado en Holmes, asintió. Exactamente. En su voz era suave y pensativa. Alguien destruyó un documento y Benson, por alguna razón, intentó rescatar un fragmento. Upton, todavía visiblemente conmocionado, dio un paso al frente. «¿Pero por qué haría eso?» De Holmes brillaron. «¿Por qué, mi querido Upton?» Benson no era solo su Mayor Rodemont. Upton parpadeó. «John, ¿qué?» Holmes estudió las manos del muerto. Su expresión era indescifrable. «Mire sus dedos, Watson». Me arrodillé a su lado y examiné las manos con más atención. A primera vista, eran las manos de un hombre acostumbrado al trabajo, pero al observarlas con más atención, vi lo que Holmes había notado: tenues manchas de tinta en las yemas. Exhalé. ¿Era escritor? Holmes sonrió levemente. «No, Watson. Un sirviente puede tomar dictado, pero no se mancha con la tinta que suele dejar un erudito». Anne Lestrade frunció el ceño. «¿Y entonces qué era?» Holmes se enderezó, sacudiéndose el polvo del abrigo. «Un falsificador». Un silencio colectivo llenó la habitación. En el rostro de Upton se puso pálido. «¿Un falsificador?» Holmes asintió. En efecto, contrató a un hombre cuyas habilidades iban más allá de limpiar muebles y abrir puertas. Sospecho que estaba mucho más involucrado en sus asuntos de lo que usted creía. Lestrade gruñó.
¿Y qué? ¿Benson se dedicaba a falsificar documentos? Holmes miró el fragmento de pergamino que tenía en la mano. Creo que ahora tenemos pruebas de dicho. Trebek se volvió hacia Upton. Dígame, ¿tuvo Benson acceso a sus registros privados? Upton dudó. Con la mirada fija en el escritorio del estudio supongo que sí, pero nunca tuve motivos para sospechar de él. Holmes sonrió levemente. Eso suele pasar con los mejores engañadores, señor Upton. Anne Lestrade se cruzó de brazos. Así que tenemos un relicario desaparecido, un falsificador de mayo, herredomo y 2 muertos. ¿Cuál es la conexión? Holmes ladeó levemente la cabeza. Excelente pregunta, Lestrade, y creo que la respuesta reside en la naturaleza misma de esta reliquia. Anne se volvió hacia Upton. Antes afirmaste que el relicario de San Bartolomé provenía de un monasterio abandonado en Francia. Upton asintió. Sí, eso me dijo Tremaus, el anticuario. Los ojos de Holmes se oscurecieron. ¿Y cómo, si se me permite la pregunta, llegó a poseer semejante artefacto? Upton dudó. Bueno, nunca pregunté. Holmes exhaló bruscamente. ¡Qué típico! Los hombres ricos rara vez cuestionan el origen de sus preciados tesoros, siempre y cuando puedan comprarlos sin que nadie les cuestione. Upton se irritó. ¿Insinúas que soy cómplice de algún delito? ¿De algún delito? Holmes sonrió levemente. No, señor Upton, pero estoy insinuando que alguien lo está haciendo. Dio la vuelta. Venga, Watson, vamos a visitar al señor Vincent Tremaus. La tienda de Tremaus era un local estrecho escondido en un tranquilo callejón cerca de Piccadilly. Sus ventanas cubiertas de polvo ocultaban el brillo de los antiguos tesoros que albergaba. En cuanto entramos, me recibió un aroma a pergamino viejo, madera pulida y un ligero matiz metálico en el propio. Tremaus era un hombre delgado de ascendencia mediterránea. Sus largos dedos manipulaban con destreza un juego de monedas antiguas cuando llegamos. Levantó la vista, con sus ojos oscuros brillando de diversión, al observarnos a Holmes y a mí. Señor Holmes, dijo con su acento francés suave, como la seda. He oído hablar de usted, Anne. Holmes inclinó la cabeza. Y, sin embargo, estoy en desventaja. Solo conozco su reputación como comerciante de antigüedades. Anne Tremaus sonrió levemente, dejando las monedas. Entonces, dejémonos de bromas. Vienes a preguntar por el relicario de San Bartolomé, ¿no? Holmes arqueó una ceja. ¡Qué astuto de tu parte! Anne Tremaus se encogió de hombros. Cuando 2 hombres vienen de visita en plena noche, uno de ellos, el gran detective Sherlock Holmes, solo puede significar que algo valioso ha desaparecido. Anne Holmes exhaló. Así es. Dígame, señor Tremaus, ¿cómo llegó este relicario a sus manos? Tremaus sonrió, pero la sonrisa no se le escapó a los ojos. Un coleccionista nunca revela sus fuentes, señor. Holmes lo observó durante un largo rato. Entonces, sin previo aviso, extendió la mano y arrancó algo de la encimera a un trozo de pergamino quemado. Punto de Tremaus parpadearon peligrosamente en Holmes. Le dio la vuelta, con expresión indescifrable. Curioso. Este fragmento tiene las mismas características que el encontrado en la mano de un mayordomo fallecido. Me puse rígido en Holmes. De Tremaus se desvaneció. Holmes dio un paso adelante, con una mirada penetrante. Dígame, señor Tremaus, ¿que se borró de la historia que los hombres ahora mueren por proteger? Tremaus no respondió. Pero lo vi entonces un destello de miedo en sus ojos. Un hombre que sabía más de lo que debían, y un hombre que temía que el conocimiento pudiera ser su muerte en 5. El miedo del anticuario, la fachada tranquila de Vincent Tremaus, se quebró, aunque solo fuera por un instante. Pero en ese momento, Holmes ya había visto suficiente. El anticuario permanecía rígido tras su mostrador, con los dedos ligeramente apretados sobre la balanza de latón a su lado. Sus labios,
que antes se curvaban con una divertida sonrisa, ahora se apretaban en una fina y cautelosa línea. Holmes, de pie frente a él con el trozo de pergamino quemado en la mano, permaneció inmóvil. La parpadeante luz de gas proyectaba largas sombras sobre sus rasgos angulosos, sin que sus penetrantes ojos grises se apartaran de los de Tremous. Por fin, Tremous dejó escapar un suspiro lento. «Es usted un hombre muy perturbador, señor». Holmes sonrió levemente. «Es un vicio necesario, se lo aseguro». Golpeó ligeramente el pergamino contra sus dedos. «Ahora dígame, señor Tremous, ¿por qué murió Benson por esto?» Las manos del anticuario temblaron por un instante. Antes de recuperar la compostura, se recostó, entrelazando los dedos sobre el mostrador. «No sé qué quieres decir». Holmes dejó escapar un suave suspiro divertido, negando con la cabeza. No, señor Tremous. Ya hemos superado la etapa de la negación. No es un simple vendedor de antigüedades. Es un hombre que negocia con verdades ocultas. Y algunas verdades, al parecer, merecen la pena matar por ellas. Tremous no respondió. Lestrade, con la paciencia agotándose, dio un paso al frente. «Mira, Tremous, 2 hombres han muerto. Y tú estás atado a ambos. Si sabes algo, mejor habla ahora antes de que seas el próximo cadáver en nuestras manos. M. Andíbula del anticuario. Se apretó a Holmes. Lo observó atentamente. «¿Tienes miedo?», observó en voz baja. Escaparate de la tienda como si esperara que alguien lo observara desde la calle. Entonces exhaló bruscamente y se levantó de la silla. «Ven conmigo». Nos guió por el estrecho laberinto de reliquias en estanterías y estanterías de artefactos antiguos, algunos cubiertos de polvo, otros reluciendo bajo la tenue luz. Al fondo de la tienda, apartó una pesada cortina, revelando una pequeña oficina privada. «Adentro», dijo, haciéndonos un gesto para que entráramos. Holmes no dudó. Lo seguí, con Lestrade cerrando la marcha. Con una mano apoyada cerca del revólver que llevaba en la cadera en la puerta, se cerró con un clic detrás. Tremous se dirigió a un gran armario de madera, lo abrió con una llave de su bolsillo y sacó un libro de contabilidad encuadernado en cuero. Se giró con expresión seria. «Hay cosas en este mundo, señor Holmes», dijo en voz baja, «que deberían haber permanecido enterradas». Holmes tomó el libro de contabilidad y hojeó sus páginas con soltura, escudriñando con la mirada la letra apretada y sesgada. Tras unos instantes, hizo una pausa. Murmuró: «Aquí está». Me incliné para ver. La página contenía una lista de transacciones, cada una cuidadosamente registrada con fechas e importes. Pero lo que me llamó la atención fue un nombre que aparecía 2 veces. «Rupert Graves Lestrade», exhaló bruscamente. Otra vez ese nombre. Holmes tocó la entrada. «En efecto, Lestrade, nuestro difunto Henry Clark no fue el único que tuvo tratos con esta reliquia». Tremous se cruzó de brazos. «Graves era el dueño original». Holmes levantó la vista bruscamente. «¿Quiere decir que él poseyó el relicario antes que usted?» Tremous asintió. «Sí, pero estaba desesperado por librarse de él. Acudió a mí hace 3 meses, prácticamente rogándome que se lo quitara de encima». Lestrade se burló. «¿Y no te pareció sospechoso?» La expresión de Tremous se ensombreció. «Claro que sí, pero soy un hombre de negocios, inspector. La sospecha no supera a la oportunidad». Holmes se apoyó en el escritorio. Dijo: «¿Por qué quería deshacerse de él?» Tremous dudó. Luego exhaló. «Creía que lo seguían». Un tenso silencio se apoderó de la habitación. Holmes intercambió una mirada conmigo antes de volver a mirar a Tremous. «¿Por quién?» Los dedos de Tremous se apretaron alrededor de sus mangas. Un hombre con una capa gris. Graves afirmaba haber visto esta figura en la calle, en su casa,
incluso en el reflejo de los escaparates siempre observando. Nunca hablando. Napton, que había permanecido en silencio hasta entonces, tragó saliva audiblemente. ¿Y luego qué pasó? Tremaux suspiró. Una noche, Graves vino a mi tienda. Parecía demacrado o aterrorizado. Tiró el relicario sobre mi mostrador y dijo: «Llévatelo, no me importa lo que pagues. Solo que ya no es mío». Los ojos de Holmes brillaron de interés. ¿Y después de eso? Tremaux se encogió de hombros, desapareció. Nunca lo volví a ver. Lestrade dejó escapar un suspiro bajo. Y ahora 2 hombres que han manipulado esta maldita reliquia están muertos. Holmes asintió lentamente. En efecto, se volvió hacia Tremaux. «Dígame, ¿dónde lo consiguió Graves?» Tremaux dudó. La mirada de Holmes se agudizó. «Dígame, Tremaux, o le prometo que su próxima visita podría no ser tan amable como yo». El anticuario suspiró, derrotado. «Un monasterio, una abadía en ruinas en Francia». Holmes exhaló. «¿Y el nombre de este monasterio?» «Tremaux, Saint-Étienne-de-Sens». Por primera vez desde que entramos en la tienda, Holmes parecía realmente sorprendido. Fruncí el ceño. «Holmes, ¿qué pasa?» Holmes cerró el libro de contabilidad con un chasquido silencioso. Su rostro se había vuelto extrañamente serio. Su mente ya se precipitaba a conclusiones que el resto de nosotros aún no habíamos comprendido. Luego, en voz baja y mesurada, murmuró: «Ansan tiene de Sainz. Fue incendiada en 1793. Lestrade. ¿Quieres decir que ya no existe?» Holmes esbozó una sonrisa sombría. «Ah, sí, existe. Lestrade. Pero ningún hombre vivo debería haber pisado sus pasillos en los últimos 50 años. Las manos de Tremaux se apretaron hasta convertirse en puños. Entonces, señor Holmes, ¿de dónde salió realmente el relicario?» Holmes se volvió hacia él. Sus ojos grises brillaban como acero a la luz de la lámpara. «Esa, señor Tremaux», dijo en voz baja, «es la cuestión que está provocando la muerte de hombres en Vian. El hombre que desapareció la oficina tenuemente iluminada de Vincent». Tremaux, con los dedos ligeramente apoyados en el libro de contabilidad cerrado, como si pudiera adivinar la verdad oculta en sus páginas. Afuera, el tenue murmullo de las calles nocturnas de Londres presionaba contra las paredes de la tienda de antigüedades. Pero dentro, solo había silencio, un silencio cargado de miedos no expresados y secretos mortales. En Tremaux, visiblemente nervioso, se apoyó pesadamente en su escritorio. «Dice que el monasterio fue destruido, señor Holmes. ¿Cómo es posible entonces que este relicario sobreviviera?» Holmes no respondió de inmediato. Sus penetrantes ojos grises estudiaron a Tremaux con una intensidad que hizo que el anticuario se revolviera. Incómodo. Lestrade, siempre impaciente, exhaló bruscamente. «Empecemos con lo que sabemos. Este tal Graves se hace con una reliquia maldita, decide no tener nada que ver con ella y se la entrega a Tremaux. Luego desaparece. Asentí. Y ahora, los hombres que manipularon la reliquia aparecen muertos. Falta el relicario». Golpeó con el dedo el libro de contabilidad encuadernado en cuero. «Señor Tremaux, aparte de la venta del relicario, ¿tuvo algún otro trato con Rupert Graves?» Tremaux dudó y luego suspiró. «Solo una vez, aproximadamente un mes después de la venta». Holmes entrecerró los ojos. «Continúan». Tremaux se frotó las sienes. Era tarde. Graves llegó a mi tienda con peor aspecto que nunca estaba. Frenético, no dejaba de preguntarme si había oído algo, si alguien había venido a buscarlo. Fruncí el ceño. «¿Lo buscas?» Tremaux asintió. Afirmó que alguien lo vigilaba. Juró haber visto a un hombre con túnica gris parado afuera de su casa por la noche. Holmes ladeó ligeramente la cabeza. «¿Dijo algo más?» Tremaux dudó. «Sí. Me dijo que si algo le sucedía, quemaría todos los documentos relacionados con el relicario». Un pesado silencio cayó sobre la habitación
A Lestrade masculló una maldición. Así que por eso Benson intentaba salvar ese pergamino quemado. Debió de darse cuenta de que, fuera lo que fuese, lo que contenía ese papel, valía la pena matar por ello. Holmes exhaló suavemente. En efecto, se volvió hacia Tremaux. Dígame, cuando Graves habló del hombre de gris, ¿describió alguna vez su rostro? Tremaux negó con la cabeza. No solo que el hombre nunca habló. Nunca se acercó a él, solo observaba. Holmes asintió levemente, como si confirmara algo luego. Volviéndose hacia mí, dijo: «Watson, tenemos que encontrar a Rupert Graves en Lestrade», resopló. «Será un buen truco, ya que ha desaparecido sin dejar rastro». Holmes sonrió levemente. «Ah, Lestrade, ningún hombre desaparece sin dejar rastro». Se alisó el abrigo. «Ven, hay alguien en Londres que quizás sepa exactamente dónde encontrar al señor Graves». El carruaje traqueteaba por las húmedas calles de Londres, mientras Holmes nos dirigía hacia Whitechapel, el corazón oscuro de la ciudad donde los secretos acechaban en cada callejón oscuro. «¿Quién es esta mujer que estamos viendo?», pregunté mientras nos acercábamos a nuestro destino. Holmes me miró fijamente. «Madame Leroux, una mujer de muchos talentos, y que ha pasado su vida entre quienes conocen los rincones más recónditos de Londres». Lestrade frunció el ceño. «¿Quieres decir que es una perista?». Holmes sonrió con sorna. «Si prefiere un término tan crudo, entonces sí, pero Madame Leroux trafica con algo más que bienes robados. Trafica con conocimiento». El carruaje se detuvo frente a una puerta estrecha y sin señalizar en una calle tranquila. La señal de que había gente era un farol rojo parpadeante que se mecía con la brisa vespertina. Holmes golpeó 2 veces el marco de madera. Momentos después, un pestillo se deslizó hacia atrás y un par de ojos oscuros y penetrantes observaron. A través del estrecho hueco, una voz suave y melódica murmuró: «Señor Holmes, qué raro que me busque». A la puerta se abrió de par en par, revelando a Madame Leroux, una mujer de mediana edad, con su cabello negro azabache, con vetas plateadas y un vestido finamente confeccionado, pero con un aire de decadencia natural. Sonrió con complicidad. Holmes entró, quitándose el sombrero. «Leroux, necesito información». Suspiró teatralmente, cerrando la puerta tras nosotros, y cuando Sherlock Holmes busca información, nunca es de las comunes. Señaló una zona de estar tenuemente iluminada, donde se sirvió un vasito de absenta antes de indicarnos que nos sentáramos. «Dígame, señor, ¿qué misterio le preocupa?». Holmes se inclinó ligeramente hacia adelante. «Busco a un hombre, Rupert Graves». El de Madame Leroux no cambió, pero noté una ligera tensión en las comisuras de su boca. Holmes, por supuesto, también lo notó. «¿Sabes el nombre?». Leroux bebió lentamente. «Puede que lo haya oído». Holmes sonrió. «¿Y dónde lo oyó por última vez?». Ella lo observó un momento y luego dejó su vaso. «Graves vino a verme hace 2 semanas». Desesperado, Lestrade arqueó una ceja. «¿Desesperado por qué?». Leroux exhaló. «Pasaje para salir de Londres». Sentí un nudo en el estómago. «Estaba huyendo». Ella asintió. Estaba aterrorizado. Dijo que necesitaba desaparecer. Quería papeles, una nueva identidad y un pasaje al continente. Holmes se tamborileó la rodilla con los dedos y le hizo el favor. Los labios Leroux se curvaron en una pequeña sonrisa divertida. Le di lo que buscaba. Si logró escapar, es otra historia. Lestrade frunció el ceño. «¿Esperas que creamos que no sabes a dónde fue?». Leroux suspiró dramáticamente. «Inspector, yo negocio con favores, no con cadenas. Si un hombre quiere desaparecer, no me corresponde seguirlo». Holmes ladeó ligeramente la cabeza, como si sopesara sus palabras. Luego murmuró: «Pero nunca salió de Londres, ¿verdad?». A los ojos de Madame Leroux se oscurecieron. Holmes sonrió levemente. «Si lo hubiera hecho,
lo habría dicho sin rodeos. En cambio, eligió sus palabras con cuidado, lo que significa que sabe dónde está la Rue. Suspiró. No sé exactamente dónde se esconde, señor Holmes. Pero, Sir Dundle, vieron por última vez. Holmes se inclinó hacia adelante. Quentin. La Rue dudó solo un segundo antes de murmurar. Las ruinas debajo de San Ignacio. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Holmes exhaló suavemente. Por supuesto, Lestrade frunció el ceño. ¿San Ignacio? Ese lugar lleva años abandonado. Holmes se levantó de su asiento. Precisamente por eso sería un excelente escondite. Se volvió hacia mí. Watson, creo que estamos a punto de descubrir algo mucho más grande que un simple artefacto robado. Sus ojos grises brillaban a la luz de la lámpara, y me temo que Rupert Graves ya puede estar fuera de nuestro alcance. 7. En las ruinas de San Ignacio la noche estaba densa de niebla mientras nos acercábamos a las ruinas de San Ignacio. La iglesia abandonada que se alzaba como un espectro esquelético contra el horizonte londinense. El tenue resplandor de las farolas de gas apenas penetraba la niebla, que se intensificaba, y el lejano repique de una campana dio la medianoche, mientras nos encontrábamos ante la entrada de piedra desmoronada. Holmes, la personificación de la serena precisión, examinó la decrépita estructura con mirada calculadora. «El lugar perfecto para que un hombre desaparezca», murmuró. «Ninguna gente se atreve a patrullar estos terrenos, y la ciudad los ha olvidado hace mucho tiempo. Lestrade, que se había mostrado escéptico ante esta última pista, se removió incómodo a mi lado. «Es una tontería, Holmes. Si Graves está ahí dentro, no vendrá sin más». Holmes sonrió levemente. «Entonces tendremos que ser persuasivos. Lestrade y yo, en cambio, sentía una creciente inquietud en el pecho. Las ruinas estaban en un silencio antinatural, como si ni siquiera las ratas de la ciudad se atrevieran a pisar nuestro lugar. ¿De verdad crees que Graves sigue vivo?» Prigg, en voz baja. Holmes no respondió de inmediato. En cambio, dio un paso adelante, presionando con una mano enguantada las puertas de madera podrida. «Sí, Ozzy», dijo finalmente. «Tenemos muy poco tiempo para alcanzarlo». Con esto empujó. Las puertas se abrieron con un crujido, revelando oscuridad más allá. El interior de San Ignacio era una caverna ruinosa, con su otrora glorioso techo medio derrumbado y sus bancos pudriéndose bajo el peso de décadas. Unos pocos rayos de luna se filtraban a través de las vidrieras rotas, tiñendo el suelo de piedra con una luz fragmentada. Holmes avanzaba con cautela, su mirada vagando de sombra en sombra, absorbiendo cada detalle. Lestrade lo seguía de cerca, con el revólver desenfundado, mientras yo mantenía la mano cerca de la pistola, receloso de lo que pudiera acechar tras el tenue resplandor de nuestras linternas en algún lugar a lo lejos. Un leve susurro resonó. En el silencio Holmes se quedó congelado. Lestrade gruñó. «Una rata». Holmes negó con la cabeza. Sentí una punzada de aprensión en la espalda. «Hay alguien aquí». Holmes asintió. «En efecto, y si no me equivoco, nos están escuchando ahora mismo». Lestrade apretó con más fuerza su revólver, donde Holmes giró ligeramente la cabeza abajo. Antes de que Lestrade pudiera hacer más preguntas, Holmes se movió rápidamente hacia el altar, donde la plataforma de piedra se había derrumbado parcialmente. Con facilidad practicada, se agachó y apartó los escombros, revelando una estrecha abertura debajo de los cimientos. Murmuró. «Ya estamos llegando a algo». Lestrade gimió. «Claro que hay un túnel oculto». Holmes se volvió hacia él. Sus ojos brillaban en la penumbra. «¿A dónde más iría un hombre que desea desaparecer del mundo?» Sin dudarlo, se deslizó hacia la oscuridad de abajo. El túnel bajo las ruinas era estrecho
y opresivamente oscuro. Su aire estaba impregnado del olor a piedra húmeda y descomposición. Holmes abrió el camino, con movimientos silenciosos y pausados, mientras su linterna proyectaba sombras parpadeantes contra las paredes. Bajamos aún más, el camino se torcía y se estrechaba, hasta que por fin llegamos a lo que parecía ser una cámara subterránea. Al fondo, contra la fría pared de piedra, yacía un catre improvisado, una silla rota y restos de comida a medio comer. La evidencia de presencia humana era evidente. Y entonces lo vi a un hombre desplomado en un rincón, inmóvil. Me abalancé hacia adelante, con el pulso acelerado. Graves, pero incluso antes de tocarlo, lo supe. El cuerpo estaba frío, sin vida. Lestrade masculló una maldición demasiado tarde. Holmes exhaló lentamente, arrodillándose junto al cadáver. Con cuidado, giró el cuerpo, revelando el rostro de Rupert Graves. Había visto muchos cadáveres en mi vida, pero había algo inquietante. Sus ojos seguían abiertos, su expresión congelada en una mueca eterna, como si hubiera muerto mirando fijamente algo indescriptible. Holmes inclinó ligeramente la cabeza, estudiando las manos retorcidas del difunto. No hay heridas, observó. No hay señales de lucha. Asentí con tristeza. Sin embargo, su rostro parece como si hubiera muerto de terror. Lestrade se cruzó de brazos. ¿Un infarto? Holmes lo pensó un momento antes de negar con la cabeza. No, esto era algo diferente. Entonces su mirada se dirigió a la mano de Graves. Algo estaba fuertemente apretado entre sus dedos rígidos. Holmes abrió con cuidado el puño y dejó al descubierto un pequeño trozo de pergamino. Arrugado. Me incliné más cerca y entrecerré los ojos al ver la escritura descolorida. Era una sola frase, en latín. Ansí, ¿te atreves a condenarte? La expresión de Holmes se volvió seria. Lestrade frunció el ceño. ¿Qué dice? Lo traduje en voz alta. Mi voz apenas era más que un susurro. En quien lo toque estará condenado. Un escalofrío nos invadió. Holmes dobló el pergamino con cuidado y lo guardó en su abrigo. Graves no huyó, murmuró. Vino aquí porque sabía que no tenía a dónde ir. Saliva. Entonces, ¿qué esperaba? Holmes exhaló. No que Watson. Volvió la mirada hacia el oscuro túnel que se extendía más allá de la cámara, donde el aire parecía más frío. Tilo-tepito. Un sonido repentino rompió el silencio. Un leve roce contra el suelo de piedra. Holmes se levantó rápidamente y su mirada se dirigió hacia la entrada del túnel. Lestrade levantó su revólver. ¿Quién anda ahí? Silencio. Luego, otro paso. La voz de Holmes era tranquila pero firme. Durante un largo momento no ocurrió nada. Luego, lentamente, una sombra se movió. En el borde del resplandor de la linterna, una figura estaba parada en el pasillo, vestida con una larga capa gris, cuya capucha ocultaba el rostro que se encontraba debajo. Una sola mano enguantada emergió de los pliegues de la tela y señaló directamente a Holmes. La voz de Lestrade era baja y tensa. Pero Holmes no se movió. Estudió la figura durante un largo instante y luego dio un paso hacia adelante. «¿Quién eres tú?», preguntó. La figura permaneció inmóvil. Entonces, con una voz apenas superior a un susurro, habló. «Se te advirtió». La linterna parpadeó y la figura desapareció en la oscuridad del túnel 8. La pista oculta. La desaparición de la figura encapuchada dejó un silencio más ensordecedor que cualquier sonido. El aire frío del túnel nos envolvió como el aliento de un fantasma, y durante un largo instante ninguno de nosotros habló. Lestrade, aún con el revólver en alto, escudriñó las sombras con gran cautela. ¿Qué demonios fue eso? Holmes exhaló lentamente y bajó la linterna para iluminar el suelo de piedra donde había estado la figura. El polvo permaneció inmóvil,
como si nadie hubiera estado allí. Trogsalaiva. Holmes. ¿Lo imaginamos todos? Holmes giró levemente la cabeza, observándome con algo casi divertido. No, Watson. Pero nuestro visitante quería hacernos creer que eran algo más que carne y hueso. El Lestrade masculló una maldición. Pues sí que lo lograron. Su revólver, negando con la cabeza. Este caso ya era bastante peculiar, antes de que la gente empezara a desaparecer en el aire. Holmes ignoró las quejas del inspector y se volvió hacia el cuerpo sin vida de Rupert Graves. Su mirada, como siempre, era fría y calculadora. Su mente ya trabajaba más allá de lo que los demás podíamos ver. Este cadáver, murmuró, aún tiene mucho que decirnos. Holmes se arrodilló de nuevo junto a Graves, examinando Can. Atención, el abrigo del muerto. Sus dedos se movían con delicadeza buscando algo al colto. Luego hizo una pausa. Su expresión se agudizó. Aquí estás. Con un movimiento rápido, sacó un pequeño trozo de pergamino doblado del forro del abrigo, de Graves al Lestrade, frunció el ceño. Holmes lo desdobló con cuidado, sosteniéndolo a contraluz. La tinta estaba corrida, pero las palabras aún eran legibles. El relicario nunca estuvo destinado a ser encontrado. La hermandad aún vigila. No se detendrán. En un escalofrío me recorrió el cuerpo a la voz de Holmes. Era tranquila pero firme. La hermandad. Así que, por fin, tenemos un nombre para nuestros vigilantes en las sombras. Anne Lestrade dejó escapar un suspiro de exasperación. Una maldita secta, entonces. Holmes no respondió de inmediato. Su mirada penetrante permaneció fija en la nota, con expresión indescifrable. Finalmente murmuró: no es exactamente una secta, Lestrade. Más bien una sociedad. Un grupo de hombres que se creen guardianes de algo prohibido. Fruncí el ceño. ¿Pero por qué? ¿Qué podría tener de peligroso una simple reliquia? Los labios de Holmes se apretaron en una fina línea. La está en Saint Etienne de Saints. Lestrade se burló. El monasterio en ruinas. ¿Qué tiene que ver ese lugar con todo esto? Holmes exhaló bruscamente. Todo. Anne se volvió hacia mí. Watson, ¿recuerda el significado de San Bartolomé? Asentí. Era uno de los 12 apóstoles. La tradición dice que fue desollado vivo por difundir el Evangelio. Holmes inclinó la cabeza. En efecto, pero lo más importante es que ciertas leyendas afirman que sus restos fueron repartidos entre órdenes religiosas secretas, cada una de las cuales juró protegerlos. El ceño fruncido de Lestrade se acentuó. Entonces dices que estos tipos de la hermandad son una especie de protectores de reliquias. Los dedos de Holmes tamborileaban contra su rodilla. Posiblemente, pero lo que me preocupa es esa frase. El relicario nunca estuvo destinado a ser encontrado. Trogsalaiva. Entonces Graves no solo robó un artefacto común, algo que debía permanecer oculto. Holmes asintió. Y por eso lo cazaron al Lestrade, gruñó. Lo que significa que quienquiera que se llevó el relicario ahora corre el mismo peligro. Holmes sonrió levemente. Por eso debemos encontrarlo antes de que aparezca otro cadáver. Holmes se puso de pie, sacándose el polvo del abrigo. Debemos regresar a la finca de Upton de inmediato. Anne Lestrade frunció el ceño. ¿Por qué? La reliquia no estaba allí cuando la revisamos. Holmes me miró. Sus ojos grises brillaban con algo agudo. Porque se nos pasó algo. Parpadeé. ¿Perdiste qué? La sonrisa de Holmes se profundizó. Lo único que ha estado frente a nosotros todo este tiempo. Sin decir otra palabra, se adentró en el túnel en Lestrade. Gimió. Sí. Alguna vez me retiro de este negocio, Watson. Recuérdame por qué suspiré. Porque te aburrirías, Lestrade. Y con eso, seguimos a Holmes de regreso a la noche. Cuando llegamos a la residencia de Theodore Upton,
Los primeros indicios del amanecer se asomaban sobre el horizonte londinense. La casa estaba en silencio. Sus farolas de gas parpadeaban tenuemente en el frío aire matutino. Upton, todavía conmocionado por lo sucedido, nos recibió en la puerta con los ojos inyectados en sangre. «Señor Holmes, ¿ha encontrado algo?» Holmes pasó junto a él sin responder, con la mirada recorriendo el amplio pasillo. «Watson, Lestrade, al estudio». Seguimos a Holmes, mientras entraba en la habitación donde Henry Clark había muerto. Habían quitado la alfombra manchada de sangre, pero el aire aún tenía un ligero frío. Holmes se giró y fijó la mirada en la vitrina, que albergaba la colección de artefactos de Upton. Sus dedos recorrieron los bordes del marco de madera y, sin previo aviso, se arrodilló junto a ella, pasando las manos por el suelo bajo la base. En un momento después, dejó escapar una risa suave. Murmuró: «¡Ahí estás!». Lestrade frunció el ceño. «Holmes». Holmes presionó su mano contra la madera y un compartimiento oculto se abrió. Un silencio atónito invadió la habitación. Luego, lentamente, Holmes metió la mano en el espacio oculto y sacó un pequeño cofre de marfil. Respiré profundamente en el relicario, susurré. Holmes lo examinó con atención. En efecto, se volvió hacia Upton, quien parecía completamente desconcertado. «Dígame, señor Upton, ¿este gabinete ya estaba en su posesión cuando adquirió el relicario?» Upton asintió con vacilación. «Es claro». Holmes sonrió levemente. «Entonces sospecho que, sin darse cuenta, ya había devuelto la reliquia a su lugar». Lestrade frunció el ceño. «Pero eso no tiene sentido. ¿Quién lo escondió aquí?». Holmes exhaló. «Eso es lo que debemos determinar». Llevó cuidadosamente el relicario en sus manos y luego hizo una pausa. Su expresión se oscureció. Algo estaba mal. Lestrade se dio cuenta. «¿Qué pasa?». Holmes giró ligeramente el cofre y dejó al descubierto una nueva inscripción tallada en el marfil. Un mensaje que no estaba allí antes. Me incliné más cerca y sentí un nudo en el estómago al leer las palabras en voz alta. «Se te advirtió la hermandad. No perdona». La habitación quedó en un silencio sepulcral. La voz de Holmes era suave. «Caballeros, ya no somos los cazadores en este caso». Él levantó la vista. Sus ojos grises eran afilados como el acero. «Somos los cazados». 9. La hermandad atacó la habitación. Estaba en silencio. El único sonido era el tic-tac distante de un reloj que marcaba cada segundo mientras observábamos la inscripción tallada en la superficie del relicario. «Se te advirtió. La hermandad no perdona». Los dedos de Holmes se cernían sobre el grabado fresco. Sus agudos ojos grises estaban oscurecidos por la reflexión en Lestrade. Con el rostro tenso por la frustración, dejó escapar un suspiro áspero. «Entonces, ¿a qué nos enfrentamos, Holmes? ¿A una maldita sociedad secreta que anda por Londres grabando amenazas en reliquias?» La voz de Holmes era tranquila pero deliberada. «Más que eso, Lestrade, la hermandad no solo amenaza, sino y eso significa que ahora estamos en grave peligro». Trog saliva, mirando el relicario. «¿Pero por qué dejar que lo encontremos? Si querían mantenerlo oculto, ¿por qué dejarlo aquí, en el gabinete de Upton?» Holmes le dio ligeramente la cabeza. «Esa, Watson, es la pregunta más urgente». Se volvió hacia Upton, visiblemente pálido. «Dígame, señor Upton, cuando adquirió esta reliquia, ¿quién más sabía de su existencia?» Upton dudó. «Supongo que solo mi abogado, la casa de subastas y algunos conocidos del mundo del coleccionismo». Los labios de Holmes se apretaron en una fina línea. «Entonces la hermandad debió actuar incluso antes de que usted tomara posesión de ella». Lestrade frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». La mirada de Holmes se ensombreció. El relicario ya estaba en esta casa antes de que Upton supiera siquiera que era suyo. Un silencio frío cayó sobre la habitación. Lestrade
masculló una maldición. Así que alguien lo plantó aquí. ¿Pero por qué? Holmes se enderezó, con voz baja y segura, porque alguien quería asegurarse de que, una vez encontrado, nunca volviera a ocultarse. Entonces, antes de que alguien pudiera responder, un fuerte estruendo resonó en toda la casa, con cristales rotos, y entonces un grito en Lestrade fue el primero en reaccionar, sacando su revólver mientras corría hacia la puerta. «¡Quédense aquí!», gritó por encima del hombro antes de desaparecer en el pasillo en Holmes. Sin embargo, hizo exactamente lo contrario. Agarró el relicario, se lo metió en el abrigo y se giró hacia mí. «¡Watson! ¡Conmigo!». Dudé solo un segundo antes de seguirlo. En la casa era un caos. Al final del pasillo, una criada sollozaba, con gritos agudos de terror. Corrimos hacia el origen del ruido, nuestros pasos resonando contra el suelo de madera. Lestrade ya había llegado al salón. Con el revólver en alto, un gran ventanal estaba destrozado hacia adentro, y los fragmentos de vidrio brillaban en el suelo. El aire frío de la noche entraba a raudales, trayendo consigo el olor a tierra húmeda y lluvia. Una sola figura estaba parada en el centro de la habitación, envuelta en una larga capa. Crisan Holmes se detuvo en seco. Sus ojos brillaron con una repentina comprensión. «Lestrade», gritó. «¡Alto ahí!». El intruso no se movió. Su capucha le ocultaba el rostro, dejándolo en sombras. Luego, con un solo movimiento rápido, lanzaron un puñado de pólvora al aire. En una espesa y asfixiante nube de humo surgió entre nosotros. Tosí con fuerza, y mi visión se nubló mientras el acre olor me quemaba los pulmones. Oí a Holmes gritar algo, pero la figura ya se había movido. A través del humo, los vi correr hacia la puerta. Holmes se abalanzó hacia adelante. Pero justo cuando intentaba alcanzar a la figura encapuchada, ésta se giró en el último segundo, y algo brilló en su mano. Una daga. Lo vi arquearse hacia el pecho de Holmes, y la hoja reflejó la luz de la linterna. «Holmes», grité, extendiendo la mano instintivamente. Pero Holmes fue más rápido. Con un movimiento fluido, se apartó, agarrando la muñeca del intruso a mitad del ataque. Hubo un breve forcejeo. Luego, con un rápido giro, Holmes les arrebató. La daga esta cayó al suelo con estrépito. Pero antes de que pudiera desenmascararlos, la figura se liberó, empujándolo hacia atrás y corriendo a toda velocidad hacia la ventana rota. Lestrade disparó un tiro, pero falló y astilló el marco de madera cuando el intruso saltó por la abertura y desapareció en la noche. Cuando el humo se disipó, lo único que quedó fue el aullido del viento a través del vidrio roto. Holmes se arrodilló para recuperar la daga caída. La revolvió en su mano. Con la mirada pensativa, Lestrade maldijo. «¡Maldita sea, Holmes! ¿Quién demonios era ese?». Holmes no respondió de inmediato. Pasó los dedos por la empuñadura de la espada y, de repente, se quedó paralizado. «Watson», murmuró. «Mírame». Incliné, frunciendo el ceño. La empuñadura de la daga tenía un grabado. Ni un nombre, ni un escudo. Pero una sola frase en latín. «Fiat voluntas, eius, trog, saliva». «Hágase su voluntad». Holmes apretó la mandíbula. «Teníamos razón. Esta no es una reliquia cualquiera. Es algo que la hermandad mataría por recuperar». Lestrade se pasó una mano por el pelo. «Bueno, ¿y ahora qué? ¿Apostamos policías cerca de la casa de Upton? ¿Buscamos a todos los hombres de Londres que lleven una maldita capa gris?» De Holmes no tenía humor. «No, Lestrade, eso no servirá de nada». Se guardó la daga en el abrigo, con expresión indescifrable. La hermandad ha dado su paso. «Oh, nos toca a nosotros dar el nuestro». Lestrade suspiró. «Supongo que ya tienes un plan». Los ojos de Holmes brillaron con tranquila certeza. «Claro, Lestrade, quiero acabar con esto de una vez por todas». Se volvió hacia mí. «Watson,
Debemos regresar a las ruinas de San Ignacio en Dudee. ¿Por qué? La expresión de Holmes era sombría, porque la respuesta a todo esto está enterrada allí. ¿Y si no la encontramos antes que la hermandad? Su voz se redujo a un susurro. Puede que no vivamos lo suficiente para terminar el caso. La revelación finallas, ruinas de San Ignacio, se alzaban ante nosotros una vez más, envueltas en la tenue luz del amanecer inminente. El aire, denso por la niebla, se filtraba entre los arcos rotos y las piedras destrozadas, como el aliento persistente de fantasmas olvidados. Holmes nos guió por el estrecho pasadizo bajo el altar derrumbado. Su linterna proyectaba sombras parpadeantes sobre las paredes húmedas. Lestrade y yo lo seguimos en tenso silencio, con los sentidos alerta ante cualquier señal de movimiento. La voz de Holmes era baja pero firme. Todo nos lleva hasta aquí. La hermandad en el relicario, la desaparición de Rupert Graves. Nos hemos adentrado en un juego que comenzó mucho antes de nuestra llegada a Lestrade, gruñó. Y supongo que ya sabes cómo termina. Los labios de Holmes se curvaron levemente. Eso depende de lo rápido que nos movamos. Avanzamos a través de los túneles tortuosos, el aire cada vez más frío a medida que descendíamos. Finalmente, llegamos a la cámara oculta donde se había encontrado el cuerpo sin vida de Graves. Las paredes de piedra estaban húmedas, manchadas de negro por años de abandono, pero esta vez no estábamos solos ante Pay. En el otro extremo de la cámara, parcialmente oscurecida por la sombra, había una figura vestida con túnicas grises. Holmes se detuvo bruscamente, con voz tranquila pero cortante. «Nos has estado siguiendo desde el principio». La figura avanzó, revelando el rostro de un hombre mayor, con la mirada profunda y fría. Sus manos, entrelazadas ante él, mostraban las marcas callosas de un erudito o de un sacerdote. «No, debería haber venido, señor Holmes», dijo el hombre con voz suave y pausada. «No le corresponde resolver este misterio». Lestrade levantó su revólver. «Yo diría que sí. Claro que sí. Tú y tus hombres habéis estado asesinando a medio Londres para guardar vuestro secreto». El hombre ni se inmutó. «No asesinamos, inspector. Protegemos a Holmes», exhaló suavemente. «La hermandad de...» Los ojos del hombre brillaron con un leve atisbo de sorpresa. «Eres más perspicaz que la mayoría». La mirada de Holmes permaneció firme. «Se hicieron los guardianes de algo sagrado, pero lo que protejan no es una simple reliquia». El hombre apretó la mandíbula. «Es mucho más que una reliquia, señor Holmes». Con deliberada lentitud, metió la mano entre los pliegues de su túnica y sacó una pequeña llave de hierro. Se dirigió a la pared que tenía detrás, introduciéndola en una ranura casi invisible. Un suave clic resonó en la cámara, y entonces la piedra se movió ante nuestros ojos. Una puerta oculta se abrió con un crujido, revelando un estrecho pasaje que conducía hacia las profundidades. Holmes respiró hondo. El hombre de la túnica se volvió hacia nosotros con expresión indescifrable. «Lo que buscan está en su interior. Pero tengan cuidado. El conocimiento no siempre es un regalo». Holmes no dudó. Sin decir una palabra más, se adentró en la oscuridad. El aire estaba cargado de polvo, como si ningún ser viviente lo hubiera perturbado durante siglos. A medida que avanzábamos, el túnel se ensanchaba hasta convertirse en una gran cámara, con las paredes revestidas de piedra antigua y murales desmoronados en el centro de la sala. Descansando sobre un pedestal de piedra estaba el verdadero relicario, no el que Upton había adquirido, no el que había estado escondido en su estudio, pero este es el verdadero relicario de San Bartolomé. Holmes se acercó con cuidado y tocó la caja de marfil con sus guantes. Estaba decorada con muchos detalles
y nunca había visto algo así. Anne Lestrade susurró. ¿Eso es todo, Holmes? Miró las figuras talladas y dijo en voz baja. Es una tumba. Me sorprendí. Una tumba. Holmes asintió. Este relicario no solo guarda una reliquia, es el lugar donde está enterrada la mano cortada de San Bartolomé. Lestrade dijo en voz baja. ¿Y la gente ha muerto por esto? Holmes estaba serio. No por la mano en sí. Miró al hombre con túnica que estaba quieto en la entrada. Es por lo que estaba escondido. El hombre asintió. Ahora lo entiendes, Holmes señaló el relicario. Dentro no solo está la mano de un santo, también hay un documento. El hombre apretó los labios. Un documento que nunca debió ser leído. Anne Lestrade se rió un poco. ¿Qué peligro puede tener un pedazo de papel? Holmes suspiró. Una confesión. Anne se hizo un silencio muy pesado. Anne Holmes habló tranquilo, pero con seguridad. Este monasterio, Saint-Étienne-des-Saints, no solo protegía reliquias, escondía un secreto que podría hacer temblar a toda la iglesia. El hombre por fin explicó. El documento fue escrito por un escriba que vio algo que debía haber sido olvidado para siempre. Anne Lestrade frunció el ceño. ¿Qué vio? El hombre respondió con firmeza. Fue testigo de la verdadera historia de la crucifixión. En la sala quedó en completo silencio. Anne Holmes se alejó del relicario con una expresión que no pude entender. Por eso, la hermandad ha matado. Que el secreto no se sepa. Anne, el hombre suspiró. Hicimos lo que teníamos que hacer. Anne Lestrade negó con la cabeza, sin creerlo. ¿Y ahora qué? ¿Esperas que nos olvidemos de todo esto? ¿Que te dejemos libre? El hombre lo miró con calma. Espero que decidan qué hacer. Holmes no dijo nada. Sus ojos brillaban con la luz de la linterna. Ya estaba pensando en las consecuencias. Entonces se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Vamos, Watson. Lestrade se sorprendió. ¿Ya nos vamos? Holmes habló con decisión. El caso está resuelto. Yo dudé. Miré el relicario y pensé en todo lo que guardaba. ¿Y la verdad? Holmes se detuvo en la entrada del túnel y dijo: hay verdades, Watson, que no nos toca descubrir. El hombre hizo una leve reverencia. Es usted más sabio que muchos, señor Holmes. Holmes no respondió. Dejamos el relicario tal como estaba y al salir al frío de la mañana, no pude evitar pensar. ¿Nos habíamos alejado del mayor secreto de la historia? Holmes no dijo nada, mientras subíamos al vagón que nos esperaban. Solo cuando volvimos a Londres, rompió el silencio. Pronto habrá otro misterio, Watson. Siempre lo hay. Y así terminó el caso del relicario maldito.